Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Mira, a propósito de las alzas que vienen experimentando los combustibles en las últimas semanas, la verdad es que los combustibles llevan un nivel cómodamente alto. Pero quiero hacer referencia a algunos indicadores para desmontar algunos mitos que como quiera surgen siempre en torno a situaciones de precio de los combustibles. A decir verdad, la gasolina premium desde el 16 o 15 de agosto hacia acá, es decir, en esta gestión gubernamental, ha subido 45 pesos con 60 centavos el galón, un 22%. La gasolina regular ha subido 43 pesos, un 22%. El gasoil regular ha subido 39 pesos con 10 centavos. Eso es un 24%, 23.9. El gasoil, ese es el gasoil óptimo. Y el gasoil regular ha subido 34 pesos con 20 centavos, un 22.7%. El gas licuado de petróleo, a pesar de que se mantiene congelado en 128,10, ha subido 16 pesos con 30 centavos. Se mantiene congelado como un subsidio de parte del gobierno. Eso es un 14.7%. Del 16 de agosto para acá, la tasa de cambio del dólar ha bajado menos 2.5%. Es decir, estaba en 58,48, de acuerdo con, estoy tomando el cálculo en la tasa que utiliza Industria y Comercio para los precios de los combustibles. El 15 de agosto, 58,48. Esta semana, 57,3. Es decir, que ha bajado un peso con 45 centavos el dólar. Entonces, como ha bajado un peso con 45 centavos, es una apreciación de la moneda local de un 2.5% desde agosto hasta la fecha. Luego está un elemento a tomar en cuenta. Cuando te dicen, bueno, es que el problema de los precios altos de los combustibles está en los márgenes de comercialización de los distribuidores, de los detallistas y de los transportistas. Pero el 15 de agosto, el margen de distribución para la gasolina premium era de 13 pesos con 92 centavos. El margen del detallista, 21,99, y el margen del transportista, 5,68. El margen de distribución para la gasolina regular por galón era de 12,60, para el detallista 20,19 y para el transportista 5 pesos con 68 centavos. El margen de distribución para el gasoil regular era de 10 pesos con 97 centavos el galón, 16,64 para el detallista y 5,68 para el transportista. Y el margen del gasoil óptimo por galón, 11 pesos con 10 centavos, estoy hablando de pesos, para la distribución por galón, 16,72 para el detallista y 5,68 para el transportista. Esos montos que he mencionado, que eran los márgenes de distribución de detallista y de transportista, el 15 de agosto de este año, del año pasado, son los mismos márgenes que se tienen a la actualidad. O sea, eso no ha variado. Incluso creo que hubo una resolución ahí donde iban a hacerle un ajuste y parece que le dieron para atrás para evitar conflictos en el momento en que está subiendo el precio del combustible. Entonces usted dice, bueno, pero el precio del combustible está subiendo. No es por los márgenes, porque los márgenes de detallista, de distribución y de transporte no han subido, no han variado. No es por los impuestos, porque se mantienen los mismos impuestos establecidos en la ley 112-00 de hidrocarburos, aunque el presidente Luis Abinader anunció que se iba más o menos a hacer una revisión. Eso no se ha hecho. O sea, los impuestos siguen igual. La misma tasa impositiva que había en el gobierno pasado hasta a partir de cuando se hizo la última modificación hasta ahora es lo mismo. Y el dólar, en vez de subir, lo que ha hecho es que ha bajado un poquito. Ahora, sin ánimo de entrar en un detalle que es el de los precios de los combustibles en el mercado internacional, que son los combustibles terminados que nosotros compramos, eso yo no lo voy a mencionar porque no tenemos los montos de los combustibles terminados a la tasa en que los compra el país cuando importamos combustibles terminados, que son gasolina, gasoil, óptimo, premium y regular. Pues entonces esos precios han aumentado. Pero sí tenemos la
cotización del petróleo, que te da una idea generalizada de cómo se ha comportado el precio de los combustibles terminados, de los cuales, repito, nosotros importamos más o menos un 90%, porque aquí lo que se refina como un 10% del petróleo. Pero el petróleo, el 15 de agosto, promedió el petróleo del oeste de Texas, que es el petróleo de la Bolsa de Nueva York, que es el petróleo de referencia para los precios de la República Dominicana, estaba en 42,34 el 15 de agosto. Y hoy día, en mayo, está promediando 65,10. Es decir, que el petróleo ha aumentado 22,76, $22,76. Eso es un 53%. O sea, los combustibles vienen aumentando en un promedio de 23%. Ese es el aumento más o menos, 22 a 23%, en que vienen aumentando los precios de la gasolina y del gasoil en sus diferentes tipos. Aun cuando no ha habido un aumento de la tasa de cambio y aun cuando no ha habido una variación en las tasas impositivas que pesan sobre los precios de los combustibles y aun cuando no ha habido un aumento en los márgenes de distribución, de transporte y de detalle, que son los márgenes de comercialización en el mercado local. Un aumento promedio de 22 a 23%, precio por galón, en los últimos 8 meses. Ahora, en los últimos 8 meses el petróleo ha subido un 53%, 53,7%, lo cual desmonta los argumentos de que los precios de los combustibles suben por los impuestos. Bueno, son altos por los impuestos, pero no vienen subiendo por los impuestos porque los impuestos son los mismos. Son altos por los márgenes de comercialización, pero no vienen subiendo por los márgenes de comercialización porque los márgenes de comercialización se mantienen igual. Entonces, vienen subiendo porque el mercado internacional, porque se trata de un producto totalmente importado, en el mercado internacional, la materia prima de los combustibles, que es el petróleo, ha subido un 53,7%. A mí me desagradan los aumentos de los precios de los combustibles, totalmente, como le desagrada a todo el mundo. A nadie le gusta, eso es un trago amargo cada vez que vemos el anuncio de que, bueno, subieron nuevamente los precios del combustible. Pero no están subiendo por factores internos. No están subiendo por factores internos porque no ha aumentado, repito, la tasa impositiva. Ni el impuesto de los 2 pesos sigue en 2 pesos. El impuesto fijo sigue en el mismo monto. Y el impuesto ad valorem, ese varía, pero varía porque se mantiene una tasa de un 16%, el ad valorem. Si sube en el mercado internacional, ese monto en términos absolutos sube, pero la tasa porcentual, que es de un 16%, sigue igual. No es un producto grabado por el ITEVIS porque está exento del ITEVIS. Y luego la tasa de cambio se ha mantenido estable. O sea, no hay factores internos que estén motivando una alza de los precios de los combustibles. Es un factor totalmente externo. Y como es totalmente externo, escapa del control del gobierno. Usted pudiera decir, bueno, lo que debería hacer el gobierno entonces es bajarle el margen a los de comercialización. Vamos a poner un ejemplo, que se diga, bájenle 3 pesos al margen de comercialización para que entonces se le aplique esa reducción a los combustibles. Muy bien. Pero resulta que esta semana, si el precio internacional varía en una proporción de 3 pesos, tú vienes y ajustas 3 pesos. Como pasó esta semana, que aumentaron 2 pesos con 90 centavos. Automáticamente ya se borró la reducción que tú le hiciste al margen de comercialización. Ya se murió esa reducción. O lo mismo ocurre que si le bajan los impuestos. Podemos bajarle, 5 pesos a los impuestos o bajarle 3 pesos a los impuestos. Bajan las recaudaciones del gobierno, muy bien. Pero ¿qué pasa entonces si el mercado internacional se mueve hacia arriba y hay que aumentarle 5 pesos? No por el impuesto, sino porque subieron los precios internacionales. Entonces ya se neutralizó ese aumento. Lo ideal es que se queden como están las tasas impositivas que pesan sobre los precios de los combustibles. Que se queden como están, porque así no se reducen las recaudaciones del Estado. Y en este momento el Estado no puede darse el lujo de que se les reduzcan las recaudaciones, sino por el contrario, estamos hablando de una reforma fiscal. Entonces, ya los combustibles no aguantan más impuestos. Como no aguantan más impuestos, no se le debe cargar más tasa impositiva, pero tampoco se le debe bajar. Porque hay que ser consciente en eso, las necesidades que tiene el propio Estado. Lo que tampoco se puede es especular mintiéndole a la población sobre asuntos
inventados que pudieran estar girando en torno a los precios de los combustibles. El combustible es un producto demasiado delicado. Eso sí es verdad que puede encender el país. O sea, la inflación en los precios de los combustibles. Por eso no se debe hablar a la ligera sobre eso. Y hay que entonces dejar constar que los ajustes de los últimos meses, lamentablemente en la gestión del presidente Luis Abinader, que me imagino que debe ser el menos interesado en que suban los precios de los combustibles, porque los gobernantes nuevos no les interesa hacer ajustes de precio, al contrario, lo que les gusta es bajar los precios y tornarse más populares. Pero esa es la realidad del mercado internacional. Que repito, los precios de los combustibles han venido subiendo en los últimos 8 o 9 meses en un promedio de 22 a 23% el precio por galón. Sin embargo, el barril del petróleo ha aumentado en un 53.7% en el mismo periodo, una proporción que prácticamente duplica la proporción en que vienen aumentando los precios de los combustibles. Los márgenes de comercialización siguen igual, las tasas impositivas siguen igual y el dólar, en lugar de subir, ha bajado un poquito. Todo lo demás se debe a un factor meramente externo. Hasta que no comience a bajar el petróleo o a estabilizarse, vamos a seguir teniendo ajustes en los precios de los combustibles bastante indeseables, pero también inevitables.